Muy buenas, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Muy bien. Encantadísimo de tenerte aquí, de verdad. Me hace muchísima ilusión poder charlar contigo. Desde que te descubrí en No es asunto vuestro de Víctor, pues te voy siguiendo. Me encanta todo lo que haces, la verdad. Y cuando estaba preparando esta serie en la que estamos hablando de comunidades, vi tu libro en San Jordi en el FNAC, cosa que por tu parte también debe ser como muy guay, ¿no? Pasear por el FNAC y encontrarte ahí el libro y pensé, ostras, tengo que hablar con Nuria a ver si le encaja porque sé que tenéis una súper comunidad, o sea que hablaremos de cómo la estáis gestionando y también analizaremos un poco vuestra marca para saber cómo la habéis construido y cómo os ha ayudado también este elemento, la comunidad, pues a la consecución también de vuestros objetivos en cuanto a negocio. O sea que creo que puede ser súper interesante ver vuestro punto de vista. Pero antes de empezar, cuéntanos cómo te defines. Como persona, Como todo, para entender un poco lo que haces, cuál es tu rol, porque sé que vienes de reconvertirte y todo esto, o sea que es muy interesante saber pues cómo, mira, ahora mismo cómo te sientes, digamos. pues me siento más empresaria que periodista, que es de donde Mm, vengo, como bien sabes, y me siento una creativa, una directora creativa, poco mm, gerente y más motivada por ejecutar las mil ideas que me vienen a la cabeza. Soy una mente muy inquieta, hiperactiva, con la ambición de construir proyectos que transformen la salud de la gente y con la pasión de construir negocios mm, que funcionen y sean útiles, ¿no? O sea, no solo es la salud, sino que también hay algo muy de emprendedora, de, ostras, ¿y si algo hago y sale bien? Eso es, ujú. lo cuento porque sé que todos los emprendedores que nos escuchan, pues Total. en ese sentido tenemos eso en común. Totalmente. Oye, pues cuéntanos, ya que lo comentabas, este background un poco de periodista y para entender cómo has llegado de periodista a tener pues la marca o los negocios que tienes hoy en día, también para entender tu background y saber por las fases un poco que has pasado, todo lo resumidamente que tú quieras. Sí, radio y televisión a tope desde los 15 años, con lo cual este micro Tela. que tengo delante forma parte ya de mi infancia o adolescencia, donde hice muchas horas de radio y entendí que me gustaba comunicar, porque quería ser Mm, actriz, pero al final era lo mismo para mí, era subir en un escenario o mm, meterme delante de un micrófono, hablar delante de la gente y comunicar una idea bien comunicada, que eso tampoco es tan fácil, ¿no? Y al final no todo es el mundo se fácil. atreve y tener tu cadencia de voz, tu atractivo, contar historias, historias Mm, que el sentido común te digan, esa historia va a interesar y esa otra no, y la rechazo. Eso me gustaba en el formato que fuera. Decidí entonces estudiar periodismo porque la radio me había enamorado más que los escenarios y hice muchos años de radio, muchos años de televisión, hasta que a los 30, que no me cuidaba nada, empecé a quererme cuidar por algún pequeño problema de salud y conocí un amigo periodista que también le gustaba mucho el tema de la alimentación y le dije, oye, ponemos dinero y abrimos un blog. ¿Y quién escribirá? Porque no somos nutricionistas. Digo, pues ya buscaremos a colaboradores y haremos como un periódico, pero solo dedicado a la alimentación y con reportajes, artículos, ujú, entrevistas y tal cual lo hice. O sea, como venía de la herencia de haber trabajado en medios de comunicación, no tan en periódicos, sino en radio y en tele, monté una estructura similar a un periódico digital que empezaban a tener mucha fuerza ya en aquel momento y nada, y salí a buscar publicidad para pagar los banners en aquella época y después los contenidos patrocinados. Y de eso hace 12 años. Y ujú, empezó a funcionar, pero los primeros 5 años sin ninguna intención ni de monetizar. Simplemente ujú. era, necesito pagar a los fotógrafos y a los periodistas que trabajan para mí, al programador, a la diseñadora y a no sé quién, y necesito 4 banners. Y nada, yo qué sé, es que las primeras facturaciones debían ser, yo qué sé, 3 o 4 mil euros al mes de 3 o 4 Ujú. marcas que me pagaban alguna publi. Claro, o sea, por publi básicamente, ¿no? En aquellos Sí, momentos. 100%. El primer año solo publi y al cabo de un año ya abro la membresía. En aquel Ujú, momento, que yo no le llamaba ni comunidad, le llamaba, no sabía si club, pero tenía socias, ¿no? Eran ujú, socias como si fuera el Barça y me venía eso a la cabeza. Pero no, porque, o sea, un membership site, no, yo no leía bien inglés y yo no, seguro que existían ya, pero no era consciente de ello. Y ujú. abrí la membresía al cabo de un año y empezó a llegar la gente de una forma muy orgánica. Qué guay.
Pues ahora seguiremos con Soy como y Ets el Camellas, pero me gustaría preguntarte antes, o hacerte la pregunta que hago a todo el mundo, que es, ¿qué es una marca para ti? Pues, yo te he seguido durante tiempo porque siempre me ha costado muchísimo el tema del branding y de las marcas, y creo que tengo algún conflicto de marcas interno aún por resolver al cabo de mucho tiempo, con lo cual, eh, no te sé responder, pero sí sé que lo que yo he hecho no tenía ninguna intención de hacerlo. Y mucha gente me dice: "Qué gran trabajo haces como marca personal". Y digo: "Pues es que me lo haces escribir en un papel para definir qué es una marca y yo no te sé decir". Sí sé que, bueno, que a la gente le gusta que le cuente desde mi verdad todo lo que hago y entonces así es más fácil. Cuando éramos una marca sin Nuria al frente y yo estaba detrás en los despachos dirigiendo, pero no apareciendo, qué difícil era trasladar la marca, ¿no? O sea, Ujú, pero sí que entiendo que es un sitio confortable donde tienes una misma prioridad que la gente que te sigue y donde emanas mucha verdad y mucha coherencia para mí, ¿no? ujú. Y todos los valores que tengo, pues tal cual, sin trampas ni cartón. O sea, yo cuando la gente me conoce de tú a tú me dicen, ¿eres igual que en redes? Digo, sí, sí, no hay personaje, no hay filtro. Tal cual me ves, soy, porque además soy muy fácil y muy transparente de trato. Claro, no, no, eso es lo mejor, porque luego el tema de ser coherente, ¿no? Con cómo eres y luego cuando conoces también a la gente, el mantener esta postura, joder, es muchísimo más fácil si has sido, si parte este personaje, por decirlo así, comunicativo, de la misma, de donde parte tu mismo yo, ¿no? La persona que habla y se toma cervezas con los amigos es exactamente igual. O sea, yo noto tu energía también cuando hablas con Víctor, cuando hablas ahora conmigo, cuando hablas un día que también coincidimos y hablamos, o sea, es exactamente la misma persona, la misma Nuria está en Sí. todas partes. O sea que Pero es seguro que es una definición malísima de una marca, porque yo nunca sé qué es una marca ni cuál es ese ejercicio de branding. Mi mentor actual, el primer día que nos conocimos, me dijo: "¿Qué quieres comunicar en Soy como como? ¿Soy como como o Nuria Coll?". Porque cuando entras en la home, ahí hay un problema, porque yo no tengo una web propia, pero cada vez aparezco más en la web de una marca, de una empresa que Soy como como. Y Ujú, es, bueno, y no lo tenemos resuelto a día de hoy, si es que hay algún conflicto, pero también cuando escribí Soy como como, el libro, me lo preguntaba la ujú, editorial también, de tenemos que hacer un ejercicio de marca y branding aquí y acabar de entender un poco quién escribe el libro si lo escribe Nuria, digo, bueno, claro que lo escribe Nuria, que quién lo va a escribir. Bueno, pero Nuria como marca, esto empieza a tener un Instagram propio, empieza a coger y bueno, tengo muchas pájaras mentales de si tiene sentido, por ejemplo, el Instagram de Soy como como. El de Ets el que menges sí, porque en mi Instagram Nuria Coll hablo en castellano y está bien mantener el de Ets el que menges porque hablo en catalán, pero el de Soy como como, bueno, y ahí entra también ese conflicto de, pero es que siempre si la marca está atada a mí, será muy basada en mí y eso tiene cosas muy buenas y cosas muy ujú. malas, ¿no? De futuro, porque estoy muy atada. Totalmente. También es un tema del que me gustaría hablar, del tema de la marca personal, porque sé que hace como un par, 3 de años como máximo que has empezado a trabajarla, con intención, digamos, y es Mm, algo en lo que me gustaría ahondar. Pero sí que me gustaría, como antes, acabar de definir qué es, Soy como o Hecho el Camellas, para la gente que quizás no lo conoce y que nos puedas incluso definir cuáles son un poco los proyectos que cuelgan de estas 2 sí. marcas, porque sé que tenéis aquí como muchos productos, online, no online, o sea, puede ser muy interesante todo esto. Menches SL es como se llama la empresa y cuando nace hace 2 años, al cabo de 2 años, o sea, hace 10 ahora, nace Soy como como, que es su primo hermano, porque son casi, casi calcadas y al cabo de muchos años, no dos, sino al cabo de bastantes, abro la membresía en castellano Ujú, y empiezo a andar a 1 por hora porque me costaba muchísimo entrar en España. En ese momento, en medio del camino, abrí una consulta de nutricionistas que a día de hoy aún forma parte de la misma SL, pero es una consulta con 15 terapeutas que pasan consulta y que no es el core del negocio que más se ve, que son los cursos y la membresía. Hay una consulta que trabaja en remoto y también presencial en Barcelona, que forma parte de la misma SL. En medio de todo esto he abierto y cerrado empresas, pero a día de hoy, como Health es la otra SL que tengo, donde cuelga el e-commerce como Foods, que es una marca tienda de productos propios, marca propia todo, de alimentación saludable.
Y esto va como en paralelo, haciendo unas sinergias brutales desde mi core, que es la divulgación. Y desde la divulgación te acabo contando muchas cosas de salud y que me llevan a intentar fabricar productos que respondan y protejan esa salud que yo tanto pido. Y después, antes de que acabe 2023, habrá una tercera empresa que será una academia de formación para profesionales de la salud, Ujú. y ya no me dirigiré solo a particulares, que ha sido mi foco, aunque me compran muchos profesionales. En este caso abriremos una academia independiente y una empresa independiente, solo para hacer cursos, posgrados y másters de salud para profesionales. Y tendré estas tres, de Qué momento. bueno. Y no descarto que algún día la consulta nutricional tenga su propia sociedad y hacer aquí Ujú. un poco un holding. Genial. Y esta última rama que estabas comentando, para profesionales, os ha ido saliendo con el tiempo y entiendo que habéis visto como quizás demanda. Hay gente que os pide, oye, quiero formarme de lo que vosotros sabéis. Eso así, no me lo han dicho, o sea, no he validado, me quiero formar porque sabéis mucho, pero sí que lo he validado con un lanzamiento de hace 6 meses que vendimos muy bien, y el podcast me ha ayudado mucho a que profesionales de la salud sigan el podcast, no solo particulares, porque ellos también aprenden mucho, ¿no? Porque al final traigo gente muy buena que abre los ojos a profesionales que tampoco lo saben todo, no por hacer la carrera de nutrición o de fisioterapia o de osteopatía lo sabes todo. Y sí, sí, hemos validado que tenemos autoridad, que es algo que yo dudaba, y sí hemos validado que tenemos autoridad para hacer cursos de profesionales, porque saben que me intentaré rodear una vez más de los mejores, que es algo que, bueno, uno de mis trabajos más importantes, ¿no? Descubrir dónde está el talento y intentar hacer pactos y que salgan bien y que la gente quiera trabajar conmigo. Que eso, pues tienes que, ¿no? Ser de una manera como que la gente le apetezca hacer proyectos conmigo, que tengan también pues mucho impacto y eso les aporte al profesional que se rodea conmigo porque sabe que va a ser muy mediático o va a tener impacto, que económicamente le convence, bueno, que haya feeling. Eso es lo que más hago todo el día, ¿no? Estar buscando todo el día dónde está el mayor talento y ser muy, muy exigente en eso, ¿no? Y es como, mira, me gustaría hacer cosas contigo, pero necesito que aprendas más, porque ya estamos en un nivel y es que era tal nivel que dábamos a los particulares que lo siguiente era, ya no hay más nivel, ahora me tengo que dirigir a profesionales. Fue como un Claro, claro. camino que nunca hubiera previsto hace 3 años en la vida. Ni dos, ni uno. Ahora que estabas hablando de la gente que te rodeas, cuéntanos un poco también cuánta gente está trabajando hoy en día en Soy Como Como, porque sé que hay como también muchísima gente que está aquí involucrada. Pues 3 diseñadores, 3 programadores, 3 de contenidos, 3, 4 de marketing y aparte un equipo propio de como Foods, que es el e-commerce, que son 4 personas más, 2 de administración y muchos freelance, un montón de freelance, agencias y no solo freelance particulares, sino también agencias y un poco de equipo audiovisual. Yo siempre digo unos 20 porque me pierdo un poco, ¿no? Porque hay unas medias jornadas por ahí, hay freelance, por ejemplo, el equipo de lingüistas y traductoras que traducen y, Mm, y corrigen todo cada día del mundo del catalán al castellano, que son mujeres que están en remoto, pero hace 10 años que trabajan conmigo. O yo qué sé, mi abogada, ¿no? Por ejemplo, que tiene mucho curro cada día con todo lo que hago. Somos, sí, 20 más o menos, más los terapeutas de la ujú. consulta. Qué bueno. El tema de los lingüistas dice mucho de vosotros también, ¿eh? Porque bueno, está muy de moda ver que periódicos reputados escriben artículos, los traducen y hay cagadas bastante grandes. O sea que vosotros sí destinéis pues recursos a que todo esto salga bien, dice muchísimo de la profesionalidad y de cómo os tomáis en serio vuestra empresa. Sí, muchas veces dicen, pero las chicas de marketing y periodistas no hacen falta, ¿cómo pueden hacer faltas de ortografía? No deberían dar trabajo, digo ya, en el mundo ideal. En un Claro. mundo ideal todos tenemos muchas dificultades de expresión y hay cada día salen un montón de newsletters y muchos textos en redes y soy muy exigente en eso, aunque es verdad que soy la primera que muchos días me dicen, has hecho muchas faltas en tu post de Instagram y digo, porque no lo he pasado por corrección. Sí, 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 sí. Se nota, Pero nos hemos gastado un dineral en eso, toda la vida. se nota, se nota.
La semana pasada estuvimos hablando con María Sahim y nos comentaba ella la diferencia que hay entre una audiencia y una comunidad, y es básicamente pues, que se relacionen entre ellos. Y también te he escuchado a ti decir en alguna entrevista que como 8 años aproximadamente estuvieron la gente o la audiencia sin hablarse entre ellos. Sí. Mm, ¿En qué momento nace, dirías tú, la comunidad? Es decir, ¿en qué momento todas las personas que hay detrás o siguiendo a Soy Como empiezan a interactuar entre ellos? Hace 3 4 años yo empiezo a llamarla comunidad entendiendo el concepto de membresía y no fue hasta hace menos de 2 años que primero abro Discord y después Telegram y doy el paso a que hablen entre ellos con todo el riesgo que esto conllevaba y conlleva a día de hoy, Ujú, que no está resuelto del todo, porque hablan entre ellas, pero el ruido es mayúsculo porque hay 2.500 personas en cada grupo y, y bueno, y es muy difícil interactuar cuando hay tanto ruido, la gente no le da la vida, entran por la noche, se pierden un montón las conversaciones y los hilos y dices, hostia, ya no entro más, el día siguiente ya paso. Pero bueno, es para mantener la flama, el mm, universo de todo lo que hacemos. Si sacamos hoy tenemos salsa de cilantro, hoy tenemos descuento en los cursos de Evergreen, hoy Nuria está en Galicia presentando el libro, ¿quién se apunta a una comida con ella? Claro, hay tantas cosas para comunicar y para hacer chup chup que ahí además tenemos a las fans, ¿no? A las early adopters, a las que hablan de nosotros, a las que llevan a la amiga en la comida. Mira, claro. tengo una amiga que le he contado que tienes un podcast y que mola mucho, que te escuche. Son las grandes embajadoras y algo así tiene que existir, la verdad. Es que es difícil seguir cualquier membresía en grupos de Telegram, pero yo creo que no hemos resuelto del todo, pero que algo hemos resuelto para intentar que interactúen, porque es que para mí no tenía sentido que no interactuaran, no éramos una comunidad, éramos una Claro, audiencia, claro. como bien cuenta María, sí, sí. Claro, o sea, antes les dabais, digamos, contenido, en privado, premium, y no había como esta interacción, ¿no? Y a partir de un momento empezáis a crear esta Exacto. interacción en un grupo de Telegram, si no tengo malentendido. Primero Discord, y a Vale, algunas dicen que les gustaba más. Yo, cuando sí, vi que Telegram lo permitía, cambié porque Discord es muy para gamers y no para mi claro. target. Pero es verdad que era más ordenado que Telegram, que con la lupa y tal es como difícil de encontrar. Aún así, nosotras hemos hecho foros toda la vida. Yo vendo cursos online desde 2016. Desde el primer día, el foro anidado que te daba WordPress era un sitio maravilloso para interactuar. Y ahí habíamos hecho muchos cursos con foro. En el Qué foro bueno. se interactuaba, pero en la membresía no. Y era como, no puede ser. Pero claro, pues ya es que somos 5.000, ¿cómo lo haremos si hablan todas? Y el tema es que no hablan todas. Claro, Es más el drama, y no drama, porque es todo bien y mal, es que menos del 10% interactúa. tela, ¿eh? Entonces estás Ujú. haciendo unos esfuerzos titánicos dentro del grupo de Telegram solo para el 7-10% que habla. Y las otras quizá leen y no puedes traquearlo, pero nunca preguntas y lo usas solo para, no sé, para pasar el rato, probablemente, ¿no? Yo también lo hago en otras Seguro. comunidades, no hablo y a veces algo miro, pero me cuesta mucho estar al día de en todos los sitios donde estoy. Total, es que Le falta cuesta, valor, sí. cuesta muchísimo. ¿Cuál es lo que ofrecéis ahora mismo en la comunidad y, por lo tanto, en esta membresía? Algo que no tendrá nada que ver con lo que ofreceremos en el futuro, porque el otro día con Víctor dije que me cargaba la membresía, muy probablemente no. No va a pasar Vale, eso porque me juego mucho dinero y mantener viva esa comunidad de mujeres que se sienten súper orgullosas de formar parte de la comunidad Soy Como y claro, es una burrada, ¿no? Que me planteé, pero bueno, ha llegado un tope, un techo que ya no estoy motivada con lo que tenemos actualmente. Actualmente ofrecemos un recetario maravilloso con 1.000 recetas. Y vamos el último mes hemos puesto 33 recetas nuevas, todas cetogénicas, o sea que de vez en cuando vamos actualizando. Hacemos 12 masterclass al año dedicadas a temas de salud, de ujú, patologías o no solo patologías, temas que nos pueden interesar y vienen expertos, ¿vale? Son 12, una por mes. Después tenemos el canal de Telegram y después tenemos prácticas deportivas en vídeo, que nos habían pedido muchísimo el deporte, y audioclases. Cada 15 días hago un tema en profundidad, entre 10 y 20 minutos, donde profundizo sobre un tema y cómo tratarlo desde la alimentación y la suplementación, que es nuestra fortaleza.
Más o menos es así. Hay un 20% de descuento en todos los cursos, un 10% directo de descuento para visitarte en nuestra consulta, un 15% de descuento si compras productos como Foods. O sea, hay impacto de descuentos para todo lo otro que tenemos y muchos descuentos en negocios saludables. Bueno, hay más cosas, pero lo principal ya te lo he contado. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, habéis pasado de ser como un medio de comunicación a ser un medio de contenidos, básicamente. O sea, estáis creando contenidos todo el rato para meterlos dentro también de esta comunidad. Sí, y además es muy loco porque también los hacemos con el podcast donde hay mucho, mucho valor y entonces es muy loco porque es el gran ejercicio de branding. A mí me cambió la marca personal una semana de mi vida que fue abro Instagram y empiezo un podcast. Y al cabo de un mes ya tenía muchos seguidores, no me acuerdo cuántos, pero pensé, esto va muy bien. Y el podcast se posicionó súper rápido. Hay episodios del principio que tienen muchísimas visitas. Y, o sea, empezó no recuerdo en qué momento el podcast tuvo 200 escuchas, que es lo habitual de todos los podcasts que yo me escucho y que me encantan y tal. Es como, o sea, no hay inicios dolorosos como tantos proyectos que sí he hecho durante 12 años, pero el podcast fue genial y el problema ahora es dejarlo de hacer o cerrarlo o hacer un podcast premium o meter la mitad de los podcasts dentro de la membresía. Eso es una rayada constante, no salgo de Ya, eso. ya. Yo creo que con Paul Rodríguez de Mumbler lo hablé hace 2 años. Estoy a punto de salir con un podcast premium y no he sido capaz. Y estoy viendo ahí porque la gente me dice, soy de la comunidad, me encanta lo que haces. ¿Qué es lo que más usas? Y me dicen, el podcast. Digo, pero si Mm, es en abierto. Y me dicen, ya, pero es que como no tengo tiempo de todo lo otro y va tan bien por las plataformas, claro. que pago tu comunidad, pero lo que más me escucho es el podcast y a mí me explota la cabeza. Es como, pues ¿qué hago? Un podcast premium, cierro un poco y nada. Yo creo que al revés. Ahora era quincenal, he bajado en los rankings y noto menos feedback y creo que lo que haré la próxima temporada es volver al podcast semanal, en abierto. Ujú. O sea, nada para la comunidad. Imagínate si la comunidad la tengo que replantear para que sea algo muy atractivo, que sea complementario al podcast. Pero el podcast lo necesito, me escuchan de Latinoamérica, es que ya lo sabes tú, que para una marca un podcast ahora es como, wow, tenemos Sí, mucha sí. suerte. Es que es lo que dices, es que es tan fácil consumir podcast porque es que puedes hacer absolutamente de todo. Y es que es muy fácil el formato, no tienes que estar pendiente de una pantalla, te puede acompañar en cualquier momento, a veces lo tienes como más de fondo, a veces estás con escucha un poquito más activa y es realmente lo que dices tú, como que va haciendo como esta gota malaya que digo yo y que va penetrando y va entrando y vas como generando esta relación y la gente escucha el podcast en abierto y dice, formo parte de la comunidad de Nuria. Vale, pero esto no es realmente lo que sería una comunidad en sí. Ya, pero yo me siento parte de la marca. O Claro, sea, es claro, espectacular. claro. Pero claro, no monetizas eso y Ya, ya, ya. entonces, bueno, pero está bien porque no se puede traquear nunca lo que nos ha... Pero yo sí sé las cifras de Soy Como, que era la asignatura pendiente, que en España nos hicieran caso y la evolución de la facturación los 2 últimos años es brutal y nadie puede decir, fue Instagram, fue la marca de Nuria, seguro, y fue Instagram y fue el podcast, seguro, seguro. Y por eso ahora también el libro, pues era buen momento que llegara ahora y no antes, porque antes no nos conocía la gente, aunque yo hace 12 años que tengo el negocio. Ha sido un camino muy duro y he sido muy paciente, cosa que es rara en mí, porque soy muy impaciente, pero había probado tantas cosas para que Soy Como fuera conocido y me habían fallado todas hasta que me puse yo delante, en plan, bueno, me vais a seguir a mí y a ver si yo contando yo las cosas lo captáis diferente. Y pensé, ostras, ¿por qué he tardado tantos años si yo me dedico a la comunicación? Si algo sé hacer es comunicar. Pero bueno, Claro. No, ha no. llegado tarde, pero ha llegado. Ha llegado, ha llegado. ¿Y cuál fue un poco la decisión de decir, vale, voy a ponerme al frente, voy a apostar por esta marca personal? Pues tenía una mentora y una community que no paraban de decírmelo. Yo tenía Mm, muchas ganas de volver a hacer radio porque era mi esencia y ya pensaba en el podcast. Y tenía un colaborador, Jaume, que siempre me decía, haz un podcast. Yo había hecho algunos intentos que se llamaban Ets Radio, de Ets el que menjas, Ets Radio, y no se escuchaba nada por el formato del reproductor MP3 dentro de un artículo de un blog en plan súper feo, pero yo creo también porque aún no había empezado el auge de los podcasts. Entonces es como que
llegó demasiado pronto cuando hice esos intentos, porque hablo de hace muchos años, y me desmotivé y lo paré. Y entonces ahora cuando volví con invitados, ya estábamos en un momento de crecimiento de los podcasts que sí, sí. Y había un gap que yo no era consciente. Nadie estaba hablando de nutrición y salud en mis términos exactamente como yo lo hago y con mis intereses y lo que me apetece, ¿no? O sea, es algo muy Nuria, ¿no? Hablo hoy de crecimiento personal y hace un año no, porque ahora me mola mogollón el tema de crecimiento personal. Hago un poco lo que me da la gana y la gente me va siguiendo. Y había un hueco grandioso, o sea, hay muchos podcasts de marketing y de otras cosas, pero de lo que yo hago, no. No, y claro, y eso fue clave. O sea, fue en el momento justo hablando de un tema del que no hay casi nada. En habla hispana te diría que ni aquí ni en Latinoamérica. Qué Hay bueno. algo hay, pero poco, poco. Sí, sí. ¿Que estáis, número uno, puede ser, de la Dep categoría? Sí, más o menos. Depende de la semana y depende de cómo hagas la lectura, ¿no? Porque Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que es un crack y es mi Mm, referente, pues siempre está también en las primeras posiciones. Si lo entendemos como que el mío es de nutrición y el suyo es de fitness, pues somos los números uno los dos porque estamos en categorías distintas, pero su podcast y el mío se mezclan un montón en cuanto a temas. Y él también está muy bien posicionado, o sea que depende del ranking, pero total. estamos de los primeros. ¿Se pueden compartir datos del podcast, Nuria? Como para entender también un poco la dimensión. El acumulado de estas 3 temporadas son 6 millones de reproducciones entre todas las plataformas, y hasta aquí te puedo decir, sé que Qué YouTube bueno. es la puerta de entrada más grande, que es algo muy loco, que he hablado a veces con Joan Boluda, en plan, tú les dices a tus clientes que todos se abran un podcast y lo hagan en YouTube con vídeo? Y dice: "No, porque esto te funciona a ti, pero no a todo el mundo donde más se lo escuchas en YouTube". Y eso Sí, sí. también no sé por qué pasó, porque mucha gente hace el podcast en vídeo y no es pues está muy por encima de Spotify y iVoox, por ejemplo. O sea, en nuestro caso, también desde nuestra web linkábamos mucho a YouTube, ¿eh? En Vale, nuestro caso hay mucha reproducción en YouTube qué y bueno, también en Spotify, ¿eh? Pero qué guay. Oye, pues volviendo a la comunidad, ¿tú sabes cuál es el motivo principal por el que la gente se da de alta o entra, digamos, a la no, comunidad? no. ¿Y te lo imaginas hacer un poco de esto, de Mira, decir, cuál es la necesidad que tiene esta gente para entrar? sí, estar actualizada y a la última. Ujú. Estar actualizado de los temas de salud y a la última y confiar mucho en un sitio y parar de dar tumbos y que digas, yo a este les concedo la autoridad como referentes en salud y alimentación y lo que me digan ellos de patologías o de cómo hay que alimentarse, se lo han mirado y remirado, han hecho el trabajo previo para mí de mirar los estudios científicos y tal, y quiero estar cerca, ¿no? Es como me quiero arrimar a ti porque creo que me aportas el conocimiento que yo tendría que estar muchas horas buscando. Más o menos este es el concepto global, pero bueno, cuando hago encuestas, que hago un montón, cada uno dice algo distinto, ¿eh? Pero sí que eso es estar actualizado y que seamos un referente y que confían en lo que vamos a decir porque nos ven serios y prudentes, pero también con la verdad por delante, contra la industria alimentaria, sin miedo. Todo esto les gusta mucho. Genial. ¿Y qué ha significado para vosotros, para la marca, digamos, el tener esta comunidad? ¿Cómo habéis utilizado este elemento en vuestro bien, digamos? Bueno, pues lo que te decía antes, ¿no? Pues tanto si hacemos quedadas presenciales como lanzamos cursos, sabemos que tenemos ahí una base muy fan a quien contarle los primeros todo lo que vamos a hacer y testear un poco, ¿no? De, oye, si sacamos una marca de productos, ¿cómo respira eso, ¿no? En nuestra comunidad. Y aparte que, claro, hemos hecho webinars desde la pandemia y algunos han sido para convertir a la comunidad y nos han entrado miles de personas que tenían ganas de tener más conocimiento del tema y era como, esto es nuestro core, esta es nuestra base y hay que cuidarles y mimarles y siempre a ellos ofrecerles lo mejor y siempre los primeros, ¿no? Era como el cliente recurrente que bueno, que me ha permitido estar donde estoy. Muchas de ellas son catalanas. Si no, no hubiera tenido una base financiera suficiente para hacer proyectos en España y financiar todo esto. Era porque la base en Cataluña
Hace muchos años que me da confianza y cada año pagan la cuota de la membresía y no se van. Es increíble. Qué En bueno. plan, estoy aquí en la comunidad desde el primer día y pienso, estás hablando de hace 12 años, ¿eh? No he Ostras. dejado de pagar la cuota ni un día. ¡Wow! Tenemos el charm que tiene todo el mundo, ¿eh? O sea, muchas se van, Ya, ya, pero, ya. pero hay mucha gente que está siempre. ¿Tenéis medallitas o algo como para gamificar esto? Porque es muy interesante. Pues lo hacemos menos de lo que deberíamos. A veces hacemos algún sitio VIP para las Vale. socias en una presentación, fila cero, ¿no? Pero no tanto como deberíamos, porque hay gente que, o sea, a veces es cuántos años llevas o a veces es llevas pocos años, pero te has gastado todo el dinero del mundo porque nos lo has comprado todo. Son dos Claro. rankings distintos y por nombres y apellidos. A veces hacemos broma porque cuando hacemos las que más se han gastado en productos nuestros, del top 5 3 se llaman Esther. Y siempre hablamos de Esther, nuestro buyer persona, que lo Claro, claro. dibujamos. Sabemos qué edad tiene, más o menos, qué estudios, y se llama Esther, ¿no? Porque es como nos aparece siempre Esther en el top 5 de compradoras clientas fieles. Comentabas antes que habéis pasado de comunidad a primero en catalán, Chalcamenjas, y luego pasáis al español y Soy como como. ¿Cómo se lleva esta transición y cómo se capta este nuevo público en otro idioma cuando ya habíais generado confianza, en este caso con el catalán? ¿Cómo repercute todo esto también en el público catalán? Cuéntanos un poco todo este proceso. Bueno, no es fácil y a veces me piden consejo la gente que está en Cataluña y quiere hacer el salto, ¿no? Y decidir cada vez que sacas un producto, en qué idioma lo vas a hacer, ha sido una quebradura de cabeza, porque yo sabía que la gracia del proyecto hecho en catalán era uno de los motivos del éxito. O sea, y me lo han Claro. dicho en charlas. Mira, te apoyo, soy de la comunidad solo para apoyarte, aunque no lo use, por dos motivos, porque estás haciendo lo que el Ministerio de Salud o desde la Generalitat no se ha hecho para proteger la salud y porque lo haces en catalán. Y siempre te daré confianza mientras sigas haciéndolo en catalán. Claro, llega un momento que me abro un podcast y lo hago en castellano, un Instagram y lo hago en castellano, y aquí llegaron los palos. Pero en cambio, está muy dividido. Hay gente que seguro se fue, sí, Ujú. pero tampoco he notado, oh, ha bajado la facturación porque se fueron la mitad que no querían que hablara en castellano, pero me lo han dicho mucho. En plan, ya no haces nada en catalán, ya te vale, si tú eres catalano parlante, ¿qué haces todo el día todo en castellano? Y en cambio otras me dicen, gracias por mantener el catalán y seguir con las dos webs, porque hubieras podido cerrar la catalana y Ya. decir, ahora si quieres mis contenidos lo hago en un solo idioma, porque la gente no sabe el dinero invertido que hay para hacerlo todo dos veces. Hago 2 noches de webinar, hago 2 PowerPoints súper currados de diseño en 2 idiomas, los apuntes de todos los cursos están en 2 idiomas, tenemos 2 foros, 2 Telegrams, hablamos en catalán y en castellano, todo mi equipo de dietistas en todos los grupos 2 veces. Es una locura, pero es Qué verdad bestia. que hay algunos vídeos y algunas cosas que ya solo las hago en castellano, como por ejemplo el podcast, que lo tenía clarísimo, tenía ganas de cruzar el charco, yo, o sea, es que no, y de que me conocieran en España, porque el discurso que tenemos yo creo que es poco conocido aún para la gran mayoría de la gente que compra cada día en el supermercado, y yo de verdad quiero transformar la salud de las personas y en eso soy ambiciosa y no hay fronteras para mí en eso. Pero no ha sido fácil y mucha gente me dice, ¿y cómo lo has hecho? Y digo, pues mira, el resumen de todo lo que te acabo de contar, que es tal cual, pero el resumen es aguantar el chaparrón, porque Aguantar. anda que no hay días que me dicen unfollow, te dejo de seguir porque ya no lo haces en catalán, y otra gente que me dice gracias por mantener tantas cosas en catalán. Es muy loco, pero básicamente aguantar el chaparrón y persistir. Y dices, bueno, tira, tira, tendrás muchos haters, gente que se da de baja, pero mucha otra no y lo va a entender, pues sigue y de momento no han pasado grandes desgracias por eso. Total. Claro, yo estaba pensando, alguien que no sea catalán y que nos esté escuchando pensará, ostras, es un poco exagerado, ¿no? El tema este de unfollow incluso, o decir, me desuscribo porque no sé qué, pero claro, estamos hablando de comunidades. La catalana ya es una comunidad en sí, porque sí, por definición, comunidad es grupo de gente que hay ciertos elementos que comparten y que los identifican. En este caso, para nosotros la lengua y todo lo que esto significa es muy identitario. Entonces es normal que cuando hay este tipo de cambios que se
perciban como un poco de traición a esta identidad, ¿no? Y por lo tanto a lo que nosotros hemos sido como Claro. grupo en este caso. Y aquí es donde hay gente que se lo toma mejor, gente que se lo toma peor, gente que entiende pues que detrás hay una empresa y evidentemente pues tiene que expandirse también, pero como para dar un poquito de contexto, también a la gente que no sea de por aquí, porque creo que es interesante. No todos los que nos estén escuchando serán bilingües o no tendrán como esta identidad como tan marcada en este sentido y por lo tanto creo que es como interesante entender esto también, ¿no? Sí, sí, bueno, lo has contado muy bien, porque eso de la cuestión territorial y lingüística, como ya te da una identidad propia que les hacía ser parte del grupo y les hacía sentir muy especial, ya solo eso, ¿no? Eso es. Y con lo cual no es nada fácil. No es como abrir un vertical en Francia. Mira, tengo la web en español y abro otro vertical en Francia. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no es solo la lengua, es un sentimiento de pertenencia que no tiene nada que ver con la salud. Total, claro. Apple, por ejemplo, de repente, sistema operativo en catalán. De repente tú eres más de Apple un poquito más que de lo que eras ayer, porque de Sí, repente te está hablando en tu propia lengua. claro. Es que es tal cual. Y muchas empresas lo saben porque no solo en el campo de la salud somos en Cataluña un referente, grandes consumidores de tecnología, de salud, de productos. Muchos de los profesionales están en Cataluña. Es como hay una fuerza industrial y empresarial muy bestia y al final, si nos hablas en nuestro idioma, pues nos gusta más, obvio. Sí, sí, totalmente. Esto lo saben cantantes que también vienen aquí y te saludan, ¿no? Bona nit, no sé qué. Pues oye, Y todo es el mundo se vuelve exactamente lo loco, pues mismo. lo Sí, mismo, sí, sí, sí. con una frase simplemente. Sí. Cuéntanos la parte de captación, Nuria. O sea, todo esto es un poco de chup chup y de que la gente te vaya conociendo a través del podcast, que se vaya generando esta relación, pero luego tenéis una parte como muy potente de webinars que directamente son programas de televisión, que yo he visto alguna cosa de las que estáis haciendo y es que es espectacular, porque me dices que es un webinar, que si no, te compro que es un programa en una televisión cualquiera. Sí, Cuéntanos un bueno, poco esta esto movida. ha sido la última movida que ya directamente he pensado, vamos a hacer tele, que es lo que a mí no me da apuro, tengo cámaras delante, monitores y todo, y estoy hasta más cómoda, ¿no? En una mesa de debate con mis colaboradores habituales y tal. Es loco porque estás haciendo un webinar y yo misma me paso las pantallas y no dejo que el realizador pase el guión, que es lo Ostras. que se haría en un programa de televisión. Entonces es una mezcla que yo no había visto nunca en España, que es que la propia presentadora se pasan las pantallas porque llega un momento que tienes que contar el curso que estás ofreciendo, Mm, con claro, todo lo que claro, tiene un claro. webinar, ¿no? Y los realizadores me decían, pero tú no puedes, porque es que se parece que te pasas de canal a ti misma. Digo, ya, es muy loco, pero lo vamos a hacer. Bueno, Y los de la sección meteorológica lo hacen, ¿no? exacto, exacto, van con sí, sí, es Sí, verdad, sí. con el mando, pues lo mismo. Y, y sí, ha llegado un momento muy loco de que los webinars para mí tienen también un valor añadido a la manera como los hacemos y a la gente le apetece. Y, y el otro día me decía Silvia Abril, que nos conocemos, oye, pero es que esto es un formato para que te compre Netflix o HBO. Y Total. yo le dije, ni que vinieran con un cheque en blanco. No, porque la gente cuanto más libre soy, más me quiere. Y al final, se llame Televisión Española o Netflix, todos tienen conflicto de intereses. Y yo digo lo que me da la gana y no quiero un anuncio de Coca-Cola entre medio, ni loca. Con lo cual, mientras me dejen ser independiente y nadie venga a chaparme la web por lo que digo, es difícil un pacto en una gran plataforma, porque seguro que tendría que rebajar el discurso y no estoy dispuesta. Con lo cual, mientras la gente de la calle quiera eso, yo voy a hacer muchos webinars haciendo programas de televisión. Sí, Qué guay. sí, ¿Cómo, sí. cómo los preparáis los webinars? Y, o sea, un Bueno, poco una esta locura. audiencia que va a venir y luego, ¿cómo convertís todo esto cuál es un poco la repercusión, digamos, de todo esto en cuanto a conversión también? La captación la hacemos los primeros días ya en orgánico. Tenemos una lista de 200.000 leads, muy segmentada también por intereses. Hay 20.000 profesionales, entonces depende del webinar, impactamos a unos u otros y en redes sociales hacemos también cada semana una programación de impactos que va a haber a través de reels, de vídeos míos, de algún directo y tal. Cuando hemos pasado esta primera fase de orgánico, empezamos con la campaña de paid,
porque ya hemos captado toda la gente que éramos capaces sin pagar de captar, que son nuestros seguidores, y entonces entra la campaña publicitaria y aquí sí que hacemos, para mí, cosas atrevidas a nivel de presupuesto, pero están a años luz de lanzadores de España que se han gastado pastizales, ¿eh? O sea, yo lo máximo que me he gastado para captación en un webinar son 40.000 euros y de eso hace mucho tiempo que no me gasto eso y ahora a veces me gasto entre 10 y 15.000 euros para captar leads y redondear un poco las ventas, pero te diré que la conversión nos viene sobre todo por los leads que tenemos en orgánico o la gente que nos ve en redes y tal. ¿Qué pasa? Que hay un momento de techo, de que si vendes el mismo producto, pues la lista está agotada. Y si tampoco te gastas más dinero en publicidad o es que también la piscina es pequeña porque soy un Mm, nicho, pues te quedas ahí un poco en plan, jo, ¿por qué no hemos sido capaces de vender 1.000? Y es como, porque no hay gente o tampoco se puede segmentar también el paid, porque en Latinoamérica has hablado de euros y no les has hecho un webinar exclusivamente para ellos, que es otro esfuerzo que deberíamos hacer, ¿no? En plan, catalán, siguiente noche castellano, siguiente noche LATAM. Eso debería ser, pero claro, esto ya es un PDF en toda ya regla y ves. Nuria muerta, ¿no? Por los rincones. Entonces mido también mucho las fuerzas de hasta dónde estoy capacitada para hacer tantos esfuerzos. La conversión se mueve siempre entre el 2, 3 o 6 en el mejor de los casos, depende del curso y del lanzamiento y los preparamos súper bien los guiones de los webinars. Durante semanas, hacemos pases internos, ensayos generales, cambiamos hasta el último momento. El último webinar que hice hace muy poco sobre insulina, la mañana misma que estaba en la peluquería, hice que una dietista guionista viniera a la pelu porque empecé a pensar ideas nuevas a 10 horas del webinar y le dije, esta pantalla la cambiamos, añadimos, pero como en televisión, sabes que cae la Claro. escaleta una hora Sí, antes, sí, sí. ya no hay este invitado, hay otro. Yo creo que me ha servido mucho venir de los medios de comunicación para ser muy ágil y que no me dé Claro. miedo hasta el momento final y que no lo vea claro, pues hacer muchos cambios. Pero es un guión muy ensayado, muy documentado. Ahora haré una broma, hago la misma broma en el mismo minuto en la versión catalana que en la castellana. Es una obra de teatro que te aprendes un papel, que cada noche está la misma función, pues yo la hago 2 noches, Sí, pero sí. imagínate el que está en el teatro haciendo la misma función durante semanas, que qué locura, ¿no? Bueno, pues lo hacemos así. No, los webinars han sido como la guindilla del pastel, porque ya vendíamos muy bien los cursos antes de los webinars, pero eso ha sido brutal. Entonces no hay quien deje de hacerlos. A veces me da pereza porque me salen unas cuantas canas, ¿eh? A cada webinar me pongo muy nerviosa, quiero que esté todo perfecto, maquillaje, peluquería, cómo voy a vestir, de qué color y por qué, está todo muy medido, pero de momento nos vale la pena y son noches muy mágicas, la verdad. Nos ven Qué mucha guay. gente, se apuntan 20.000 personas al webinar. Y después en el directo vienen menos, pero muchas menos, lógicamente, pero al final, al cabo de una semana en Vimeo ya tenemos 20 o 30.000 reproducciones. Es gente que ha podido ver el webinar en diferido y sabes que tiene un impacto de marca brutal. La mayoría no compra, pero da igual, te han visto 20.000 personas contando eso. Sí, sí, sí. Mm. Pero además sí que compran, o sea, no la mayoría, pero escuché, ahora no tengo el dato, pero unos datos de conversión o de facturación bastante impresionantes. Depende del webinar, pero ahora el programa de longevidad, la primera vez, sí, hicimos 1.500 alumnos, 400.000 euros de facturación y Qué ahora bueno, 300.000 euros de facturación y wow, rozando los 1.000 alumnos también. Sí, qué sí, guay, qué guay. sí, sí. Mucho trabajo tenéis aquí detrás y se nota, ya te digo, con el resultado final y bueno, la conversión habla por sí misma de toda esta conversación a través del podcast, a través de la comunidad y todo esto, que luego la gente se apunta y, oye, les convencéis porque ya tenéis esta autoridad generada hacia ellos, o sea que es súper, súper guay. Ya de las últimas preguntas, Nuria, ¿cómo queréis evolucionar tanto la comunidad como la marca? Un poco vista a futuro. Bueno, em, ahora he sacado 20 cursos en Evergreen que tenía porque creo que estamos heredando demasiados cosas del pasado que ya no molan y la gente lo ve. Y ya no tengo marketplace de cursos online y he llegado a sacar 50. Lo que pasa que en Evergreen tenía 20.
Y todo esto fuera. Lo vendí ayer por la noche por última vez en la historia y era un FOMO en toda regla, pero era real, ¿eh? O sea, nunca Claro, más voy a claro. vender eso, se va. Pero, y ahora la nueva página de cursos, hay 2 formularios para apuntarse a 2 cursos de futuro que no están ahora, y mi curso base para aprender a alimentarte, porque la gente no sabe por dónde empezar cuando entra en nuestro universo. Y ya está, un curso económico mío y no hay nada más para hacer y la comunidad, ¿no? Que ahí es donde me rompo la cabeza yo, porque vender un curso concreto que habla de longevidad o de analíticas es más fácil porque la gente viene el interesado en aquel tema, pero las membresías son, bueno, aquí hay un poco de todo y si solo haces eso, mola, pero como yo tengo los cursos de longevidad que saben que ahí pongo todo mi corazón, todo mi conocimiento y lo último que he aprendido y entonces en la comunidad que hay. Si ya es todo lo más nuevo y todo, claro, las comunidades grandes que hay en España, que estoy en muchas de ellas, eso es lo único que tienen y lo único que hacen. Entonces, todo su conocimiento y esfuerzo, escoger a profesores, meter cursos dentro, todo está en la membresía que tienen. Pero mantener las dos cosas, pues hay que encontrarle sentido. Entonces, hoy, que no sé si es lo que será la semana que viene, pero no es lo que era la semana pasada, hoy estoy con ganas de mantener la membresía y enfocarla un poco en esa rueda de la vida sana, que es lo que yo cuento en el libro. Planteo una rueda con 6 ejes. Uno es la alimentación, pero después están los tóxicos, que siempre son muy importantes en mi proyecto, el ejercicio físico, el descanso, la gestión de las emociones y el estrés y el hecho de ser una tribu, ¿no? Que es ese sentimiento de pertenencia de la comunidad. Entonces, estoy empezando a plantear que la membresía tenga una base de alimentación común para todo el mundo. Esto es el core, te entras y esto lo tienes para ti. Por ejemplo, el recetario de 1000 recetas, esto entras en la membresía y esto viene sí o sí. Y lo otro, me estoy empezando a plantear si podría ser como un carrito de la compra, de que a ti te interesa más el deporte, pero a otra le interesa más el crecimiento personal. Y que eso sea, ¿sabes? Como cuando te haces en globo el típico poke bowl de que la base es arroz Claro, y después claro. te metes los Y luego ya toppings. toppings, sí, sí, sí. Vale, pues estoy intentando plantear una membresía con toppings. Qué guay, qué guay. Y que la gente escoja, porque el que le gusta el deporte me dice, haz más cosas de deporte, y la otra me dice, pues no me he mirado ni un vídeo de deporte. Claro. Y digo, claro, entonces tendríamos que ir por... Y me gusta mucho este concepto de la rueda, de que Ujú. para mí la vida saludable no es solo la alimentación y que un 360 es que más o menos vayas intentando empujar en positivo en todas esas áreas. Y para mí tiene sentido que una membresía trate todos estos temas siempre de forma periódica y recurrente. Y me parece un orden que tiene bastante sentido para tirar un poco del hilo de esa rueda de la vida sana que dibujé en mi cabeza. Me falta un nombre porque no le quiero llamar comunidad Soy Como, porque Soy Como es la marca y ahí ha habido un conflicto increíble de marcas porque la gente me dice, yo soy de la comunidad. Y digo, Ya, ya, ya. creo que no, ¿eh? Yo recibo las newsletters, yo te sigo en Instagram y el podcast. Digo, a ver, ¿pagas? No, entonces no eres de la comunidad. Bueno, pero ¿por qué no soy de la comunidad? Claro, ¿con qué derecho tú me estás diciendo? Porque la comunidad y Soy Como lo es todo. Con lo cual ahora hace falta otro nombre para eso de la rueda de la vida sana, que podría ser la rueda de la vida sana o alguna cosa parecida. Y eso tenemos que construirlo y ver si terminamos ese caminito que hemos empezado por ahí. Qué bueno. Con el tema este de como distintas facetas o estos toppings que estabas comentando, me venía a la cabeza el cómo lo tiene estructurado o tenía en su día Canal Plus, ¿no? Que tenía Canal Plus Deportes, Canal Plus Cine, que tenían la base es la misma, mismos canales, pero luego además te compras el pack también de fútbol, ¿no? Y el pack de cine, y el pack de no sé qué. Algo similar. Me gusta que la gente encuentre, que me diga símiles, porque pienso, esto que nos estamos inventando de los toppings con la base de mezclum, arroz, quinoa, ok, ¿qué quieres? Y encima, ahora 3 proteínas, 2 de semillas, que hacemos todos para montar ese plato healthy, me mola hasta por el concepto de que es muy típico de los platos healthy, de Sí, sí, montarte es los verdad, toppings, ¿no? total. Y entonces me estoy imaginando algo como que visualmente tú metes los toppings, pero claro, me va bien saber, pues, eso ya se hacía Nuria en Canal Plus o Mm, no sé dónde, para intentar buscar ejemplos de entonces cómo añades a la cesta y cómo y qué precio tiene. Y ujú, que vas añadiendo y en función de lo que añades, 10 euros más, 10 euros más, 10 euros más. Es ujú. un poco loco, ¿no? Porque no hay muchas membresías, Ya, supongo. ya. No sé.
Seguramente Hostia, habrá, pero ¡guau! Qué difícil pero encontrar una membresía que funcione así. sí, sí, no sé, todo Pero es somos probarlo, pero tantos, bien contado, yo lo sí, lo veo. Ahora me falta sí, sí, bajarlo, pero me suena bien en la cabeza de momento. qué guay. Te hago Sí. la última, Nuria. ¿Sobre qué crees que debería aprender alguien que quiere crear una marca digital? Lo que tú quieras, quizás comunicación, quizás una habilidad, quizás a gestionar algo. Una marca digital, ¿eh? Sí. Em, y, pues te diría que saber comunicar va antes que todo. Mm, Porque al final ya te puedes encontrar un socio, un partner que te ayude con la tecnología o alguien, y también un partner o un socio o una agencia que te ayude con todo el marketing, que es muy clave, y alguien que te ayude a vender, que también es muy clave. Pero si tú ya sabes vender, porque yo no soy una buena copy. Y mira que soy periodista, que eso es muy loco. ¿Cómo puede ser que los periodistas seamos malos copies? Porque no es lo mismo, porque hay que claro. saber vender. Y el periodista no sabía vender. En realidad, al periodista le petaba la cabeza cuando le decías, me paso del periodismo al marketing. Ah, te has ido al lado oscuro, ya no eres blanca, ya no quieres ser corresponsal de guerra, ya no, ¿no? Te gusta el marketing, ya no molas, ¿no? Y a mí me encanta el marketing y no me da apuro decirlo. O sea, la primera es sacarnos encima eso. Pero, ostras, el periodista sabe escribir y sabe comunicar por radio, por televisión o por prensa escrita. Con lo cual, yo creo que por eso los podcasts que más me gustan son comunicadores natos que muchas veces vienen del periodismo. Sea como sea, aunque no vengas del periodismo, vender tus ideas, seas biólogo o marketero, para mí es fundamental, porque tú eres la marca y quien tendrá la capacidad de vender a tus clientes. O sea, que si sabes vender, ya está. 100%. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que vas súper a tope de calendario, o sea que te agradezco muchísimo este rato que hemos pasado, Nuria. A ti, Tony, que lo teníamos Dejaremos, muy pendiente desde el evento sí, donde nos conocimos eso y es. ha sido muy guay. Igualmente, dejaremos todos los enlaces de todo lo que hemos comentado en las notas del programa, así la gente pues, puede ver qué es el Ets el Camenja, soy como, todo lo que hay dentro y también estos perfiles de redes sociales para que puedan ver pues eso, tanto extractos de los webinars como lo que vais haciendo, porque de verdad que vale muchísimo la pena a nivel de comunicación también, como estábamos comentando ahora. O sea que reiterar las gracias, Nuria. Muchísimas A ti, gracias. gracias.